telencéfalo y al diencéfalo, es decir, a los hemisferios cerebrales, al cuerpo calloso, a los dos tálamos y a los dos hipotálamos, a todo eso se le llama cerebro. ¿Por qué pasaron neuroanatomía? Entiendo. Listo, entonces, nuestro sistema nervioso, hoy voy a estar bastante histriónico y moviéndome con esto. Nosotros tenemos un sistema nervioso que se divide en central y en periférico. El central tiene dos subdivisiones: encéfalo y médula espinal. El encéfalo tiene tres subdivisiones. Cerebro es una, cerebelo es otra, y tallo cerebral o tronco del encéfalo es la tercera. ¿Qué es el cerebro? El telencéfalo y el diencéfalo. ¿Qué es telencéfalo? Hemisferios cerebrales, cuerpo calloso. ¿Qué es diencéfalo? Tálamo y hipotálamo. Cerebelo. El cerebelo es uno solo, pero tiene tres partes: hemisferio cerebeloso derecho, hemisferio cerebeloso izquierdo. Y digámoslo así, ¿cómo se le llama, entre comillas, al cuerpo calloso del cerebelo? Porque los dos hemisferios están unidos. ¿Cómo? Verdes. Okay. Entonces todo eso está aquí en el cerebelo. Y el tallo cerebral tiene tres niveles: de arriba abajo, mesencéfalo, puente o protuberancia, y bulbo raquídeo o médula oblongada. Listo. Ahora sí ya estamos mejor. La médula espinal, ¿en qué se divide? ¿Y qué es cervicales? ¿Qué son torácicos? Torácicas, lumbares, regiones torácicas, segmentos cervicales. Segmentos. ¿Cuántos segmentos tiene la médula? Cervical, Tiene torácica. segmentos cervicales. ¿Cuántos? 12. Ah, no. 8. Segmentos torácicos. 12. 12 y 8, 20. Lumbares, 5. 25. Sacras, Sacros, 1. 5, 30. Y coxigios, 1. 1, 31. Una cosa son vértebras y otra cosa son segmentos. ¿Qué son los segmentos medulares? Unidades de la médula espinal. ¿Y qué es la médula espinal? Tejido nervioso. ¿Qué son las vértebras? Son huesos. Eso es lo que crece disparo. Exactamente. Vértebras cervicales sí son 7, pero segmentos cervicales son 8. Vértebras torácicas 12, segmentos torácicos 12. Vértebras lumbares 5, segmentos lumbares 5. Vértebras sacras 5, segmentos sacros 5. Vértebras coxígeas en promedio 4, pero segmentos coxígeos 1, es 31. Y pasa entonces lo siguiente: la gran mayoría de nervios craneales, ¿en dónde se originan? En el tallo cerebral. Por ejemplo, del mesencéfalo se originan los nervios craneales tercero, cuarto y quinto. Del puente, quinto, sexto, séptimo y octavo. Del bulbo raquídeo, octavo, noveno, décimo, 11 y el 12. Mire, por ejemplo, bueno, y realmente en el bulbo raquídeo también el quinto, también el trigémino. Ahora lo vamos a corroborar. ¿Cuáles quedan excluidos? Quedan excluidos el primero, el segundo y el 0, que es el terminal. Entonces, el 0 y el primero, que serían el terminal y el olfatorio, ¿en dónde se originan? En el diencéfalo. ¿Cuáles son las dos partes del diencéfalo? Tálamo. Tálamo. Pues, del hipotálamo, el 0 y el primero. Y del tálamo, el segundo. Porque ustedes recuerdan que el segundo, que es el óptico, se origina en la retina y se conecta con el cuerpo geniculado lateral del tálamo. La única función sensitiva que no se conecta con el tálamo sino con el hipotálamo sería la función de tipo olfatoria, que
está asociado a los nervios craneales 0 y primero, y los demás tienen entonces esta distribución. O sea que de esta forma, el quinto par craneal, que es el nervio trigémino, toma orígenes en las tres divisiones del tallo cerebral, es decir, en el mesencéfalo, en el puente o protuberancia y en el bulbo rápido. ¿Cuál es el cero? El nervio terminal no lo vieron. Bueno, entonces antes queda tareita dentro del nervio terminal o par craneal 0. No está del todo comprobado que en seres humanos. ¿Cómo? Sí, es el 0. El nervio craneal 0, el terminal es el nervio. Es un nervio que tiene también función olfatoria, pero él no capta odoríferas como si lo captan los receptores ciliares del primero, sino que capta es feromonas, que son olores que despedimos en la axila, en la orina, en los excrementos. En los animales está muy desarrollado, en nosotros los seres humanos se asume que lo tiene bien desarrollado el feto y el neonato. Sí, yo por ejemplo puedo ver una mujer cuando está con el periodo, no sé por qué. Ajá, sí soy yo. Bien. Bueno, entonces primera cosita para que tengamos en cuenta el nervio trigémino, que no existe, ¿cierto? Así como no existe el ciático. Cuando ustedes estudiaron el nervio ciático, al nervio ciático se le podría llamar bigémino, porque el nervio ciático en realidad es el nervio tibial y el fibular común rodeados por una envoltura conectivo que cerca de la fosa poplitea ya se separa. El nervio trigémino tampoco existe. Lo que pasa es que el nervio trigémino son tres nervios completamente diferentes con funciones muy similares pero que comparten el mismo ganglio, y eso lo hace convertirse o agruparse como si fuera uno, pero son tres. Trigémino viene de trillizos, entonces gémino de génesis, origen de vida, y tri de tres, entonces son tres personalidades, características diferentes, que son el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular. Entonces ahí tendríamos las tres divisiones, compartiendo el mismo ganglio. Listo. Quinto par craneal. Ahora sí, ¿cómo se clasifican los nervios craneales por función? Sensitivo, motor y... Eso está en lo sensitivo, ahorita lo desglosamos. Entonces, sensitivo, motor, falta una. ¿Autónomo qué? Porque es que el autónomo puede ser simpático, parasimpático y entérico. Parasimpático. Ningún nervio craneal es simpático. Entonces, motor, sensitivo y parasimpático. Ahora sí, el sensitivo en un nervio puede tener tres subclasificaciones. Podemos tener sensibilidad general, sensibilidad especial. Esa está dentro de la general. General, especial y visceral. Porque la otra es la sensibilidad cortical, pero esa es del área 7, corteza. Ahora sí, esa sensibilidad general la subclasificamos, y la sensibilidad general puede ser superficial y profunda. ¿Cuál es la sensibilidad superficial? La de la piel: dolor, temperatura, tacto y presión, aunque la presión termina siendo un tipo de sensibilidad táctil. Y la sensibilidad profunda es la que se encuentra en la hipodermis hacia abajo. Entonces ahí tendrían propiocepción, que es la sensibilidad de las cápsulas de las articulaciones, de los ligamentos y de los tendones. Ahí pueden tener la discriminación de dos puntos y pueden tener la vibración o palestesia. El nervio trigémino entonces va a agrupar dos funciones. El nervio trigémino va a tener función sensitiva general y motora. No copien teoría, la teoría ya está escrita en Google,
En Google ustedes buscan ahí nervio trigémino Guillermo Rivera Cardona y ahí está el artículo. Entonces ese artículo lo escribí yo y ahí está toda la teoría del nervio trigémino, incluidos los dibujos que vamos a utilizar, las tablas de resumen y todo lo que necesitan. Entonces para que hoy nos dediquemos a atender, no les coloqué el artículo ayer porque es un artículo como de 10, 12 hojas, entonces pues ayer tenemos que dormir, entonces lo leemos el fin de semana. Nervio trigémino, entonces, dos cosas del nervio trigémino, te recuerden. Es motor. Es motor. Si es motor, ¿qué implica eso? ¿Qué inerva? Músculos, pero según la histología los músculos son de tres tipos. ¿Estriados qué? Esqueléticos, estriado cardíaco o miocardio y liso. Cuando hablamos de motor, ¿cuál de los tres se beneficia de ese? Esquelético. Entonces es para el músculo estriado esquelético. El nervio trigémino va a inervar músculos estriados esqueléticos. ¿Ustedes ya vieron biología del desarrollo? Sí. Ok. ¿Cuáles son las dos estructuras que tienen mesodermo? Porque los músculos estriados esqueléticos están derivados de mesodermo. Entonces, ¿cuáles son las dos estructuras que tienen mesodermo para derivar músculos estriados esqueléticos? Los arcos faringios tienen mesodermo, muy bien, y que es poquitico, pero hay mucho más mesodermo en otra parte. Ahí podemos. Les doy una pista, de ahí derivan las vértebras. Los segmentos. Los somitas, ok. Entonces, en el cuerpo humano tenemos, digamos, dos fuentes de mesodermo, los arcos faringios y los somitas. Los músculos que se originan del mesodermo de los arcos faringios se conocen como músculos viscerales. Pero no nos engañemos de la palabra visceral, porque es que uno escucha hablar de visceral y uno piensa en músculo liso. El músculo visceral o músculo branquiomérico es un músculo estriado esquelético. ¿Derivado de dónde? Del mesodermo de los arcos faringios. Porque los otros músculos se llaman músculos somitómeros. Los músculos somitómeros, que son los estriados esqueléticos propiamente dichos, son los que vienen del mesodermo de los somitas, que son básicamente los músculos que tenemos del cuello para abajo. El nervio trigémino inerva los músculos derivados del primer arco faríngeo. Todos los músculos que deriven del mesodermo del primer arco faríngeo van a ser inervados por el nervio trigémino. Entonces estamos hablando de 8 músculos. Vamos a hablar de 8 músculos. De esos 8 músculos, 4 son de la masticación y otros 4 no son de la masticación. Pues, ¿cuáles serían los 4 músculos masticatorios? Temporal 1, macetero 2 y los 2 pterigoideos, lateral y medial. Entonces, esos 4 son de la masticación, derivados del primer arco faríngeo, por lo tanto inervados por el nervio trigémino. Listo, eso sería el territorio de inervación. Pero tenemos otros 4 músculos, también derivados del primer arco faríngeo, pero que no son de la masticación. Ayer en clase les mencioné uno. El tensor del velo del paladar es uno. El músculo y los del piso, uno de los del piso de la boca. El miloioideo, mañana, no, ahora más tarde vamos a ver el vientre anterior del digástrico. Y hay uno del oído medio que lo dieron con Diana Marcela o con Estefanía. El tensor del tímpano del martillo. Esos 4 músculos, entonces. Tensor del tímpano del martillo, el músculo elevador del velo, tensor del velo del paladar, o sea, los 2 tensores, tímpano, martillo, velo del paladar, vientre anterior de digástrico y miloioideo. Esos 4 músculos no son masticatorios, pero son derivados del primer arco, inervados por el nervio trigémino. Listo. Ya vemos una estructura. Esa sería la parte motora. La parte motora. Y el trigémino tiene una parte sensitiva, pero la sensibilidad del trigémino es sensitiva general, o sea, piel, dolor, temperatura, tacto,
presión, sensibilidad profunda. ¿Qué puedes generar sensibilidad profunda en la cara? Una aguja. Porque la sensibilidad superficial, dolor, temperatura, tacto, ¿quién la genera? La piel. La piel, que se llama cutis. ¿Y quién puede generar sensibilidad profunda? La ATM. Entonces, y ayer lo vimos, el nervio aurículo temporal. Entonces, conclusión. Nuestro nervio trigémino inerva los músculos de la masticación y otros 4 músculos no masticatorios derivados del primer arco. Inerva la piel de la cara. Inerva la ATM. Sobre eso vamos a trabajar. Ok, entonces, sobre este dibujo vamos a trabajar. Si no venimos